Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Viera esta parte que dice, florecerá como la palmera. Cada vez que la Biblia habla de florecer, y por qué esa palabra florecer, habla de un crecimiento. Habla de ese crecimiento, pero ¿por qué se dio ese crecimiento? Cuando está hablando de que va a florecer, significa de que está en el lugar indicado, de que está recibiendo los nutrientes y lo que necesita para crecimiento. Un cristiano que florece es porque ese cristiano está siendo nutrido. Ese cristiano está recibiendo el rocío, la lluvia de Dios. Hay un crecimiento, por eso florece y crecerá como cedro en el Líbano. Mire, el tema del florecimiento del justo, ese florecimiento no es inmediato, pero sí es seguro. Dios provee para el crecimiento, pero ese crecimiento no es inmediato. Ese crecimiento es seguro. Dios asegura que va a florecer. Que va a florecer, el justo va a florecer. Cristiano que vive en la palabra va a florecer. La palmera crece bajo el sol fuerte. Los rayos del sol golpean inmediatamente a la planta y el viento acecha a la planta. Pero aún así la palmera permanece firme. Podrá haber tormenta, podrá haber sol fuerte, podrá haber esa tempestad, pero aún así la palmera está plantada firme en el lugar. ¿Por qué? Porque la palmera sus raíces han crecido primeramente, antes de salir hacia el exterior, antes de ver algún brote, primeramente el crecimiento lo llevó para abajo. Dicen a los que estudian sobre las plantas que la característica de la palmera es que sus raíces comienzan antes que salga un brote para arriba, antes que salga el tallo o la hoja, antes que salga eso al exterior, lo primero que ocurre en la semilla de la palmera es comenzar sus raíces a brotar, las raíces hacia abajo, en profundidad. Qué extraordinario. Y después que pasaron el tiempo, después que pasó el tiempo hasta que esa raíz no llegó a las aguas que corren debajo de la tierra y se aferró a la roca allí abajo en la tierra, hasta que no ocurrió eso, la palmera no florece, no hay tallo, no hay hojita. Recién cuando sus raíces tocan río subterráneo, donde sus raíces comienzan a tocar allí en el fondo, en la tierra, donde nadie lo ve, recién ahí salen esos primeros brotes, recién ahí sale el tallo, recién ahí salen las primeras hojitas, recién ahí comienza el crecimiento externo, donde el que lo ve dice, ahí está creciendo. Pero antes no lo veía. Esto me habla de una vida como cristiano, de que debo de cultivar. ¿Cuál es la vida de cristiano que debo de cultivar? La vida que no se ve. Cuando vas a orar, cerrada la puerta. Que lo dijo Jesús, cerrada la puerta. No es la oración para hacerla pública, de que gente, público, estoy orando, yo soy una persona de oración. No. Cerrada la puerta, en secreto. La oración es en secreto. La práctica de la intimidad es en secreto. La adoración, la alabanza que uno le rinde al Señor es en secreto. Todas las actividades como buen cristiano que hacemos tiene que ser en secreto. Que las demás personas no se den cuenta que estás cumpliendo con la palabra, pero que lo estás haciendo. Aunque no haya nadie, tú estás siendo un buen cristiano, un practicante, un hacedor de la palabra. Aunque nadie te vea, vos estás obedeciendo a la palabra. Aunque nadie te lo reconozca y nadie te aplauda, vos estás viviendo la palabra, hacedor de la palabra. Porque la vida de un cristiano es en secreto. Esas cosas se hace, se practica. Y si no hay nadie, igual hay que hacerlo.
hay que hacerlo, hay que vivirlo, hay que practicarlo, hay que obedecer a la palabra. Por eso mismo, esta palabra de que el justo florecerá como la palmera. Así va a haber ese florecimiento. Pero ese crecimiento viene primero por debajo de la tierra, donde nadie te ve. Algunos dirían es un anónimo, no lo conocemos, anónimo, no sabemos ni el nombre, pero está creciendo. Sus raíces están yendo hacia el río, ese río que significa el río del Espíritu Santo, el río de la palabra, el río. Tus raíces se están aferrando al río, al río, al río, allí, allí. Donde va a ocurrir el crecimiento es cuando comencemos a crecer hacia donde está el río, hacia donde están las aguas, donde están corriendo las aguas de la palabra, el río del Espíritu, allí donde me voy a nutrir, allí donde voy a tomar el agua. Aleluya. Gloria a Dios por esta palabra. Mire que nos queda solamente confiar en Dios, que ese crecimiento se está llevando. Porque muchas veces no vemos hoja, no vemos tallo, pero tenemos que confiar que estamos creciendo. No nos vamos a quebrar por las pruebas, no nos vamos a quebrar, vamos a ser fortalecidos en Cristo, fortalecidos en el agua, fortalecidos en la palabra. Amén. Señor le bendiga grandemente. No te rindas. Dios hace crecer lo que otros no ven.